estar el domingo, el día del Señor. Qué lindo estar juntos con los hermanos. Gracias amigos, gracias hermanos, aquellos que están conectados y comparten el mensaje, aún después, que lo van a, también algunos lo escuchan después, ¿verdad? Gracias por orar por nosotros. Y bueno, un domingo más donde la iglesia se reúne, los cristianos se reúnen para servir a Dios. Acuérdense que nosotros, los cristianos, servimos 24 horas, ¿verdad? Y todos los días, a Dios. Entonces cuando nos congregamos, sí, recibimos palabra, pero lo que tenemos que hacer es servir a Dios y servir los unos a los otros. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy, en este precioso capítulo y este precioso libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 12. Estamos en este estudio donde vemos una iglesia desordenada, donde el hermano Pablo, el apóstol Pablo, está poniendo orden en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros podemos caer y ser una iglesia desordenada. Por eso está esta iglesia, ¿verdad?, como ejemplo, para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayeron ellos. Pero lamentablemente muchas veces caemos porque no estudiamos las Escrituras. No es culpa de nadie, es culpa mía, porque yo no estudio las Escrituras. Entonces vamos a tener una lectura, 1 Corintios 12, 1 al 11. 1 Corintios 12, 1 al 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros en lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, ¿qué vamos a estar hablando? De los dones del cuerpo de Cristo. De los dones del cuerpo de Cristo. Es un tema que voy a ir muy despacio, así que no voy a llegar hasta el versículo 11. Es un tema donde tenemos que ir muy despacio porque lamentablemente las iglesias evangélicas, como siempre les digo, hermanos, me gusta hablar de la iglesia de nuestra casa. Las iglesias evangélicas, ¿verdad?, han agarrado estos dones como los corintios. Lo mismo que pasaba en los corintios pasa hoy en día en muchas iglesias evangélicas, y Corintio era una iglesia evangélica también, acuérdense de eso. Así que bueno, para que llevar un orden y ver lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre, ni una denominación, ni un pastor, ni una persona, sino que lo que dice Dios, porque nosotros estamos interesados en lo que dice Dios, ¿verdad? Estuvimos viendo el domingo pasado cómo Pablo estaba poniendo en orden la iglesia, desordenado, y había tanto desorden que estaban sirviendo a Dios de cualquier manera. Tanto que la cena del Señor la habían hecho una comida mundana. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso? Donde se apartaban, comían, se emborrachaban y bueno, y tomaban indignamente la cena del Señor. Por eso Pablo le llama la atención a los miembros de la iglesia, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Y estaban tomando juicio, no bendición de Dios. Por eso Pablo le dice cómo se toma la cena en los versículos 23 al 26. También Dios nos dice a nosotros cómo debemos tomar la cena. En los versículos 27 al 29 les habla que se prueben a sí mismos. Por eso también nosotros, cuando tomamos la cena, nos probamos a nosotros mismos delante de Dios. En el versículo 30, Pablo enseña que muchos de los creyentes de Corintios estaban enfermos físicamente, espiritualmente, débiles, y otro Dios lo había llevado a casa antes. ¿Por qué? Bueno, por causa del pecado. Por causa del pecado. Vimos como hay pecados de muerte,
Tuvimos ejemplo en la Biblia de los pecados de muerte, cuando Dios le quita la vida a sus hijos para no condenarlos con el mundo, sino que nos disciplina. ¿Por qué Dios me disciplina? Porque me ama. Acuérdense, Dios nos disciplina a nosotros. El mundo está condenado, pero nosotros somos salvos, pero somos disciplinados por Dios. Entonces Dios nos disciplina como el padre que ama a ese hijo, que lo ama tanto, que está pendiente de él y nos está disciplinando, ¿verdad? Y acá vemos que Pablo, o sea, Dios manda que nos tenemos que examinar delante de Dios para que no ser castigados, versículo 31, 1 Corintios 11, 31. Entonces vimos el amor y la dedicación de Dios que tiene con nosotros los creyentes, como ese padre que ama y bueno, se preocupa, está continuamente preocupándose por sus hijos. Sí, se preocupa por el mundo, como vimos en el Salmo, cómo cuida de nuestros hijos que no son creyentes, de nuestros familiares, de nuestros enemigos, del mundo. Sí, Dios cuida todo, Él es el sustentador de todo, ¿verdad? Pero Él tiene una relación íntima con sus hijos. No sé ustedes, pero cada familia debe tener una relación íntima con sus hijos. No tiene una relación íntima con los vecinos, ¿verdad? Bueno, con sus hijos, sí, nos relacionamos con el vecino, buen día, ¿qué tal? ¿Podemos ayudar? Sí, ayudamos, todo bien. Pero mi relación íntima es con mi familia. Bueno, así es Dios. La relación íntima que Él tiene con nosotros. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Que Dios tiene una relación íntima y nos habla por medio de las Escrituras. Vuelvo a lo mismo, a reiterar. Por eso el creyente estudia las Escrituras. Porque quiere relacionarse con su Padre. Quiere que su Padre le hable. Entonces Pablo termina hablándole a los corintios que, bueno, cuando se reúnan a comer, que comieran antes en su casa, ¿verdad? Y si llevaron algo, que lo compartieran con los demás, que no se comieran todo, si no iban a caer en pecado de egoísmo, glotonería, muchos salían borrachos, ¿verdad? Y bueno, también eso Dios lo condena, y nosotros los hijos de Dios no podemos estar practicando, ¿verdad? Más en la cena del Señor. Ahora Pablo pasa a otro tema. Había desorden, otro desorden que había en la iglesia, era el uso de los dones espirituales. Ellos estaban acostumbrados, hay que ver el contexto, por eso de eso. Ellos estaban acostumbrados a servir a los dioses paganos, y era normal eso lo que hacían. Entonces ellos estaban acostumbrados en el pasado, en la adoración, a los ídolos, a la estatua, a las imágenes que ellos tenían, bueno, y querían hacer lo mismo en la iglesia, por eso estaban ignorando cómo es un don espiritual. Entonces Pablo quiere explicarle, y le explica, y Dios nos explica a nosotros, cómo son esos dones espirituales que Dios nos da para el servicio a los hermanos. No es para mí, no es para glorificarme yo, no es para que me aplaudan a mí, sino para que conozcan más a Jesucristo, ¿se entiende? El don que Dios da, el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, ya viene con dones. Pero los dones los manda Dios, no lo elijo yo, ¿se entiende? Según la iglesia donde estemos, Dios sabe lo que dones que se necesitan en este lugar, van a salvar gentes y le va a dar dones para que lo pongan en práctica. Entonces vemos los corintios que estaban ignorando los dones espirituales, mezclaban la falsa religión con el cristianismo. Hoy en día pasa lo mismo, hermano. Lo mismo. Así que, ¿viste lo que está pasando hoy? Sí, pasó en los corintios. Así que no extrañemos. Ahora pasa más porque hay más iglesias así, ¿verdad? Y hay más personas. Antes había menos personas, pero ahora hay más personas. Y tenemos las redes sociales, entonces estamos más conectados de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Así que esto ya estaba pasando en la iglesia de Corintios, no nos asustemos, ¿verdad? Por lo que vemos hoy en día. Pero a mí lo que me llama la atención es que era una iglesia cristiana, no era una iglesia mundana. ¿Se entiende? No era una falsa iglesia. No, eran cristianos que habían errado el rumbo. Por eso el capítulo 12 al 14, Pablo habla en 3 capítulos hablándole de los dones espirituales, porque es muy importante. Y si es muy importante, nosotros tenemos que tomarlo como tal, ¿verdad? Cómo la iglesia debe administrar los dones espirituales. Cada creyente que ha nacido de nuevo debe estar desarrollando sus dones. No es si quiere, si se me antoja, no tengo ganas. No, tiene que estar desarrollando los dones. ¿Por qué? Porque cada uno desarrollando sus dones es donde el cuerpo de Cristo marcha. ¿Se entiende? Si uno o dos desarrollan los dones y los otros están, no tengo ganas, no sé, vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Cómo va el cuerpo? No marcha. ¿Se entiende? No marcha. Entonces Dios da dones espirituales a sus hijos para que el cuerpo de Cristo esté completo.
La iglesia marcha por los creyentes, desarrollando sus dones. Cada creyente lo debe hacer, como dije hoy. Y bueno, si nunca lo hizo, bueno, hay que también ver si nació de nuevo. Porque cada creyente tiene dones. Dones que Dios le da. El Espíritu viene con los dones. Dones espirituales. Bueno, esos dones espirituales no son dones espirituales, ¿verdad? Que nos hace hacer, nos mueve. No es, tengo un don, pero me voy a quedar sentado. No, lo hago, lo desarrollo, ¿se entiende? Porque tenemos vida espiritual. Son dones espirituales. Entonces yo tengo vida espiritual, yo voy a hacer, voy a manifestar mis dones, voy a servir a mi hermano, voy a servir a Dios, ¿se entiende? Porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es vida eterna, me da vida eterna. Entonces eso me mueve. Ese es el poder de Dios. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos. ¿Ah? Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y ese poder para que nosotros poder ser testigos de Cristo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero bueno, tenemos dones para trabajar. Y esos dones la iglesia lo tiene que desarrollar para que la iglesia marche. Si los cristianos no desarrollan sus dones, la iglesia no marcha y está estancada. Imaginemos, nosotros tenemos un cuerpo, y Pablo lo va a decir ahora, más adelante. Tenemos un cuerpo, imagínense que marche las dos piernas nomás. Mis piernas marchen. Después los otros órganos míos están obsoletos, no hacen nada. ¿Cómo voy a, no veo, no oigo, mis otros órganos no marchan, no puedo agarrar? ¿Puedo andar caminando yo? ¿Puedo marchar? No, porque simplemente tengo las piernas. Entonces la iglesia es lo mismo, es un cuerpo, donde todos los miembros tienen que estar desarrollando sus dones, pero los dones de acuerdo a lo que dice Dios. Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos estaban ignorando, ¿verdad? Estaban ignorando los dones, cómo tenían que desarrollar sus dones, cómo tenían que controlar esos dones para glorificar a Dios. Y ellos no lo estaban haciendo. Era todo así nomás, ¿verdad? Y bueno, cuando se acercaba alguien, es un don espiritual, yo no lo puedo dominar. Bueno, vamos a lo que dice la Biblia. Romanos 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, versículo 4 al 8. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, acá lo dice Pablo, lo que dije hoy, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, la mano es para agarrar, ¿verdad? Los pies para caminar. No, el pie no lo podemos usar para agarrar. Obviamente, si no tenemos brazos, sí tenemos que usar los pies. Pero naturalmente el pie es para caminar, ¿verdad? Las manos para agarrar. Bueno, todo eso es lo que está explicando Pablo. Si no, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, versículo 5, y todos miembros de los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, la profecía. ¿Cuál es la profecía que tenemos nosotros? La Biblia, ¿verdad? Por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Fe en qué? En las Escrituras. La fe, ¿verdad? Viene por medio del oír, ¿qué? La palabra. Si yo me paro acá y no le hablo la palabra y le digo, mire, yo tengo una profecía nueva, ¿ustedes qué van a decir? Es un falso profeta. Porque no hay profecía nueva, ya está toda la profecía acá. Y está en la Biblia. Está todo en la Biblia, no hay profecía nueva, ya está todo. Porque tenemos la Biblia. Entonces hay dones que quedaron obsoletos, que no son para este tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra. Antes ellos no tenían la palabra. Entonces ellos necesitaban de personas, ¿verdad?, que le enseñaran la palabra, que le profetizaran. Y por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y si tú predicas y enseñas la palabra, úsala a la medida de la fe, como dice la Escritura. 7. Y si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Bueno, cada uno tiene sus dones. Yo no me puedo meter en el don del otro, ¿se entiende? Cada uno hace lo suyo. La mano no se puede meter en el rol del pie. Cada uno hace lo suyo. 8. El que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Esta es la manera de desarrollar los dones, ¿verdad? No es de cualquier manera, sino que Pablo está poniendo orden. No era lo que estaban acostumbrados los corintios.
Ellos estaban en sus religiones, en sus sectas paganas. Bueno, ellos tenían visiones, revelaciones por sueño, adivinaciones, cantidad de cosas, ¿verdad? Se embriagaban, los corintios lo estaban haciendo en la cena del Señor. Entonces, hoy en día, dentro de la iglesia evangélica, estas prácticas paganas siguen en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Muchas iglesias carismáticas usan estas revelaciones, estos sueños, estas cosas que según ellos son dones espirituales, pero la Biblia no dice que son dones espirituales. Seguimos, 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando eran gentiles se os traviaba llevándoos, como si os llevaba a los ídolos mudos. Pablo lo que está haciendo, le está recordando a ellos cuando ellos antes servían a las estatuas y imagen, ¿verdad? Y las prácticas demoníacas que hacían. Entraban y bueno, le daban rienda suelta a su carne, se embriagaban, se drogaban, tenían visiones, y bueno, cuanto más visiones tenían, su mente embotada por la droga, por el alcohol, decía que Dios le estaba hablando. Y esto lo llevaron a la iglesia. Y eso también hoy en día han llevado a la iglesia, ¿verdad? Y terminaban ellos en orgías, desenfrenos sexuales. Así terminaban los corintios adorando a sus dioses. Y ellos pensaban que también esto, como le agradaba a sus dioses paganos, a Dios también le iba a agradar. Y Pablo dice, no, están ignorando. Ustedes están ignorando lo que es un don espiritual. Por eso Pablo en Efesios habla en capítulo 5, versículo 18, que no se embriaguen con vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la mente está embotada con vino o con droga, no pensamos correctamente, ¿verdad? Ahora, actuamos correctamente cuando nuestra mente está llena de la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está bien dentro de nosotros. Y es ahí donde el cristiano glorifica a Dios y sirve a Dios como a Dios le gusta. Y no como a nuestra carne le gusta, sino como a Dios le gusta. Es la única manera de glorificar a Dios. Bueno, los corintios no estaban haciendo esto, sino que estaban haciendo lo contrario. Como dije hoy, se emborrachaban en la cena, ¿verdad? Tenían desenfreno en la carne. Era normal para ellos hacer esto porque en el mundo lo hacían. Pero en la iglesia, en el mundo cristiano, no es así. No es normal. Pero todos lo hacen. No, los cristianos no lo deben de hacer. ¿Por qué? Dios lo dice que no lo hagan. ¿Se entiende? Pero a mí me gusta. Pero a tu carne le gusta. Pero a Dios no le gusta. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, siervos de la justicia, de la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Por eso debemos actuar con fe, no en la carne. Cuando actuamos en la carne, mostramos la poca fe que tenemos. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, en la iglesia de Corintio habían personas que se llamaban creyentes y eran poseídos por demonios, y hacían manifestaciones demoníacas, decían que eran manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿No pasa lo mismo hoy? Sí, pasa lo mismo. Lo vemos, ¿verdad? En la Biblia muestra que cuando un demonio se manifestaba delante del Señor o delante de un creyente, ¿qué pasaba con la persona poseída? Se caía, ¿no? ¿Y se caía para dónde? Para atrás, ¿verdad? Se caía para atrás, se revolcaba, empezaba a gritar, a tirar espumarajo, y son manifestaciones demoníacas. ¿Se entiende? No son manifestaciones del Espíritu Santo, son manifestaciones de los demonios. Bueno, esto pasa hoy en día y pasaba en los corintios, y ellos decían, pero era una manifestación del Espíritu. No era una manifestación del Espíritu, era una manifestación de demonios, ¿verdad? Ellos decían tener nuevas profecías y en realidad eran mentiras, no eran nuevas profecías. Vuelvo a lo mismo, eso pasa hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Satanás usa estas emociones y manifestaciones demoníacas para engañar a los creyentes inmaduros. Pero acá como caen, acá como hacen, mira cómo hablan en balbuceos, porque no idiomas, en la Biblia cuando habla en idiomas, habla de idiomas literal, no es que es un balbuceo, es un idioma. Y la Biblia dice, bueno, cuando alguien hable en algún idioma tiene que haber un intérprete, no puede salir, pararse y salir hablando, tiene que haber un intérprete. Y si no hay un intérprete se tiene que callar. Así, cortante es Pablo, ¿verdad? Con el tema de los idiomas.
Entonces Satanás usa las emociones y manifestaciones demoníacas para engañar a los creyentes inmaduros. Los bebés lo creen. Ah, qué lindo vivir acá, porque acá pasa tantas cosas. Y vamos a la iglesia cristiana de Durán, es todo tranquilo. Escuchamos, cantamos, qué aburrimiento. Nadie se tira para atrás, nadie se hace una manifestación de un espíritu. No, no, acá no es así, ¿verdad? Porque nosotros creemos lo que dice la Escritura. Pero lamentablemente en la iglesia de Corintios ellos permitían todo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Bueno, Pablo pone un principio amplio para discernir asuntos respecto a los dones espirituales. Juzga las cosas por cómo se relaciona a Jesucristo. Bien, ¿glorifica a Jesús un supuesto don espiritual? Bueno, lo que estoy haciendo yo, esto tenemos que preguntarnos, ¿me glorifica a mí o glorifica a Dios? Mi servicio, lo que estoy haciendo, ¿lo hago para Dios o lo hago para que me aplaudan a mí? La idea es que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Para eso estamos. Debemos promover a Jesús. Y si no lo estamos promoviendo a nuestro Dios, es un servicio falso, un servicio que no le agrada a Dios, porque acuérdense que el Espíritu Santo, el Señor dijo, yo le enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y Él me glorificará, dijo el Señor. Me glorificará a Él, no a mí, no al hombre, no a una religión, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando siempre les digo a mis hermanos, cuando salimos a la calle o hablamos del Evangelio, no salimos a repartir folletos. Sí, el folleto es un fin para llegar a la persona, para predicar el Evangelio. Pero tirar un folleto no sirve de nada. ¿Se entiende? No sirve de nada. Porque estamos promoviendo una iglesia. Y la idea es hablar con la persona. Jesucristo no anduvo en la calle promoviendo templos. O vamos a la sinagoga, el sábado hay una reunión especial. Estoy yo. Vamos. ¿Los invito? No, el Señor no. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Cada alma que contaba, el Señor le hablaba del Evangelio, ¿verdad? Y le hablaba que se tenían que arrepentir. Y esa es la tarea que Dios nos mandó a nosotros. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién, Señor? A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si estoy evangelizando, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Para alabar un templo o para alabar al Señor? ¿Se entiende? Si lo estoy alabando al Señor, lo voy a hacer a la manera del Señor. No a la manera mía. Si yo lo hago a la manera mía, no a la manera del Señor. Entonces la idea es que hacer las cosas para Dios. Y si no lo estoy haciendo, no estoy agradando a Dios. Por más millones de folletos que tiremos, yo puedo parar a un niño parado en la esquina y que dé toda la vuelta a la manzana tirando folletos, como lo hacen los partidos políticos, ¿verdad? Tiran folletos para que voten. Bueno, nosotros no actuamos así. Nosotros, cuando estuvo el Señor, nos enseñó que es una conversación mano a mano con las personas, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Glorificar al Hijo, y eso glorifica al Hijo. Cuando hablamos de Jesús, eso glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Efesios 1, 17 al 23. Efesios 1, 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos da su espíritu de poder, de sabiduría. ¿Para qué? Para revelarme a quién? A Jesucristo. A mostrarme cómo es Jesucristo. Cómo vivió Jesucristo. Cómo yo lo puedo imitar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para esto es el Espíritu Santo. Para que yo conozca al Hijo, para que lo imite al Hijo y para que yo pueda tener los ojos abiertos, ¿verdad? Y mi mente sea abierta para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué? Bueno, el Espíritu Santo se encarga de eso, de enseñarnos de eso, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor en el futuro? Todo eso nos revela el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. No es por visiones, no es por, no sé, algo que yo creo que es, no, es lo que dice las Escrituras. El cual versículo 19, y el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Hermanos, tenemos la grandeza de su poder. No tenemos un poquito. La grandeza del poder de Dios está en nosotros. ¿Se entiende? Por eso es lo que hablamos hoy del Salmo. Alabamos a Dios. Dios está conmigo. Sí, pero ¿viste lo que me pasa? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si muero, para mí es ganancia. Porque el morir es ganancia. Me voy para mi casa. Me voy con mi Padre.
Me está esperando mi Padre, ¿verdad? Entonces, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos no es para el mundo, sino para los cristianos, según la operación del poder de su fuerza, el Espíritu Santo, el cual operó en Cristo, ¿cómo operó en el Señor? La Biblia dice, resucitándole de los muertos. ¿Cómo nosotros vamos a tener, por qué tenemos vida eterna y por qué podemos entrar al cielo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Es el sello de la entrada. La entrada que podemos entrar al cielo es porque tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó al Hijo de Dios de los muertos. ¿Se imaginan el poder que tenemos para poder conocer al Hijo de Dios? Para poder vivir como Él, para poder servirle, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Sí, viste que hay un poder, hay una maldad en el mundo, qué horrible. Cristo levantó a la iglesia arriba. Pero viste que Satanás anda ahí haciendo la guerra, que están tirando tiros. Satanás está abajo y Dios está arriba. La iglesia está arriba. Porque Él levantó la iglesia. Satanás está a los pies de nosotros. Hermanos, no tengamos miedo del mundo. No tenemos que tener miedo. Si acá la Biblia dice que nuestro Salvador levantó a la iglesia, ¿verdad? Versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, a los pies de Cristo. Está todo a los pies de Cristo y le dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todo lo que vemos, la iglesia. La iglesia está acá arriba, no está acá abajo. Entonces no podemos andar en el mundo como, qué horrible, yo derrotado. Dios me levantó, me dio vida eterna, tengo el poder para poder vivir, tengo el Espíritu Santo, el cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, soy parte, un pedazo del cuerpo de Cristo. ¿Qué más que puedo pedir? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo llena en todo. Una persona que tiene el Espíritu de Dios va a hablar del Hijo de Dios y de su Evangelio, de los atributos de Dios, ¿verdad? Y se va a notar que es un creyente por su manera de vivir, su sometimiento a la Escritura. Se somete a la Escritura. Pero no es él que lo hace, sino que el que está en él lo hace. El Espíritu Santo es el que nos hace someter a lo que dice Dios. Mi carne no quiere someterse, no quiere leer, no quiere orar, no quiere congregarse, pero el Espíritu nos lleva, ¿verdad? Nos lleva a hacer lo correcto. Entonces se va a notar. No precisa que alguien venga y nos diga, se va a notar. ¿Cómo se va a notar? ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los verdaderos y cuáles no son los no verdaderos? 1 Corintios 2, 8 al 16. 2, 8 al 16. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros. Dios preparó cosas para nosotros, para los que le aman. Pero Dios nos reveló a quienes, a nosotros. ¿Cómo nos muestra las cosas? Por el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Dónde va el Espíritu? A la palabra de Dios. No a sueños, no a visiones, sino a la palabra de Dios. Todo lo que venga del Espíritu revelado en la Escritura es el Espíritu que me está hablando. ¿Se entiende? Cuando alguien siento que estoy haciendo algo y estoy errando el blanco, estoy pecando, para el cristiano se despierta una alarma, ¡ping! Eso no lo hagas porque eso es pecado. ¿Quién lo está haciendo dentro de mí? El Espíritu. Porque mi carne quiere hacerlo, lo quiere hacer. Pero el Espíritu es el que me dice, ojo, eso no lo hagas, eso no lo pienses, eso no lo digas. Dice, aún lo profundo de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestra disposición de estudiar la palabra para buscar lo profundo de Dios. No lo livianito, no venir el domingo a la iglesia, sino estudiar, leer, ¿verdad? Todos los días en nuestra casa. Bueno, hay un curso, hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me impulsa a buscar lo profundo de mi Padre. Yo quiero conocerlo porque lo amo. Lo quiero conocer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nuestra tarea, ¿cuál es? Buscar lo profundo, escudriñar, estudiar, capacitarnos y después servir. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No podemos ser ignorantes. No debemos ser ignorantes. Dios nos dio de su Espíritu para que nosotros podamos conocer a ese Dios y no ser ignorantes. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, cuando vienen las informaciones del mundo, ¿qué hace el cristiano? Lo acomoda por lo que dice la Escritura. ¿Viste lo que está pasando acá? ¿Viste qué pasa? La Escritura lo dice. Hermano, la Escritura lo dice. Sí, pero ¿viste que va a pasar esto en Israel? ¿Va a pasar? La Escritura lo dice. Crea, hermano, lo que dice la Escritura. Por eso nosotros acomodamos todo lo espiritual. El mundo se guía por lo que ve. Nosotros nos guiamos por lo que dice la Escritura, porque este libro es espiritual. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué nos vamos a guiar? Por lo espiritual, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos no nos entienden cómo nosotros miramos las cosas. No nos entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Por más que se las expliquemos, ellos no lo van a entender. Porque están muertos espirituales. Nosotros somos los vivos espirituales que discernimos todo lo espiritual, como dice la Escritura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque él hace la voluntad de Dios. No lo hago yo, lo hace Dios. ¿Se entiende? Y lo que hago, lo que dice la Escritura y lo hago porque Dios está en mí. No lo hago yo, lo hace Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a pensar? ¿Como los viejos hombres de antes que éramos? No, como Cristo. Y esa es la idea, ¿verdad? Si nosotros usamos la mente de Cristo, no la mente carnal, vamos a andar como Cristo, esforzándonos a vivir como Cristo. Jesús, como dije hoy, lo dijo bien claro. El Espíritu Santo me iba a venir a la tierra para dar testimonio de Él. Juan 15, 26. Y Él me glorificará. No se va a glorificar un templo, no va a glorificar un hombre, va a glorificar al Hijo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Porque tomará de lo mío y lo hará saber. Juan 16, 14. Entonces, hermanos, tenemos que ser bíblicos. Simplemente eso, bíblicos. El Espíritu Santo está para glorificar al Hijo. El ministerio del Espíritu Santo no es promoverse a uno mismo, a otro hombre, es glorificar y representar a Jesús aquí en la tierra, en Durazno. Nosotros, Iglesia Cristiana, estamos para representar a Jesús. Podemos, por lo tanto, confiar que el verdadero ministerio del Espíritu Santo será de acuerdo con la naturaleza de Jesús. Miro a Jesús y yo lo imito. Y eso, ¿quién me da el poder para hacerlo? El Espíritu Santo. Cuando estén en un lugar y glorifican al Espíritu Santo y no al Padre o no al Hijo, es un lugar donde no está el Espíritu Santo. ¡Ay, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo! ¿Saben qué? Ahí no está el Espíritu Santo. Por más que digan, ¡ay, acá estamos glorificando al Espíritu Santo! Pero esa no es la tarea del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? ¿A sí mismo? No, glorificar al Hijo. Glorificar al Hijo. Entonces no está el Espíritu Santo ahí. En un lugar donde está el Espíritu Santo es cuando están glorificando al Hijo. Ahí está. Cuando vas a un lugar y están glorificando a un pastor. ¡Ay, el pastor, y el pastor, y el pastor! O una denominación. ¡Ay, esta es somos la mejor iglesia, somos los mejores! Bueno, ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está para glorificar al Hijo de Dios, no una denominación. Lo mismo que hablamos hoy, ¿verdad? Lo que dije hoy. No podemos hablar y salir a la calle a hablar de templos, de denominaciones. Tenemos que hablar del Hijo, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si yo salgo a la calle a hablar de mi templo, de hablar de la religión, de mis hermanos, y qué lindo la pasamos, y vos no sabés la rosca de Sisto, qué ricas que son, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo la obra del Espíritu? No, estoy haciendo la obra de la carne. La tarea mía es hablar de Jesucristo, no hablar de dominaciones. Salimos, a veces, digo, ¿no? ¿Cómo somos personas de costumbre, ¿no? Dios nos saca de un lugar que hacíamos eso.
íbamos a promocionar templo. Hoy es el cumpleaños del templo, vamos para el templo, qué lindo, vamos. ¿Se entiende? Y muchas veces salimos y hablamos del templo. Y dije, Señor, me sacaste de allá y fui a hablar del templo. ¿Se entiende? Tenemos que hablar de Jesucristo, porque el Espíritu Santo está en nosotros para hablar de Jesucristo, no de templos. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, ahora Pablo empieza a hablar de los dones. Hay muchos dones, pero acuérdense que el Espíritu Santo es uno solo. Y acuérdense que es para glorificar al Hijo. Cada don que tiene, cada creyente es para el servicio de Dios y enseñanza a los hermanos. No es para glorificarse Él. Cada uno de los creyentes tiene dones para enseñarnos los unos a los otros. Yo tengo el don de enseñar. Yo aprendo la palabra y la comparto. ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que me manda la Biblia. ¿Se entiende? Dios me da un don, lo desarrollo para el beneficio de ustedes, mío, de ustedes, y para darle gloria al Hijo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ustedes están aprendiendo de mí, pero yo necesito aprender de ustedes. Porque también está el don de servicio, ¿verdad? Hay don de exhortación, hay muchos dones que yo necesito. ¿Quién era el único que tenía todos los dones? Jesús. Él por eso era el perfecto. Él es perfecto. Él vino a la tierra y mostró todos los dones. ¿Saben cuándo nosotros mostramos a Jesucristo? Cuando estamos todos juntos en la iglesia, desarrollando cada uno sus dones. Ahí se ve perfección. Pero no solamente por la predicación. Vamos que allá hay buenas predicaciones. No, hermano, pero los otros dones, yo necesito de ustedes. Necesito que me enseñen cómo servir mejor, cómo tener misericordia. ¿Se entiende? Cómo tener fe. Capaz que me falta fe y necesito de uno de ustedes que tenga el don de fe y me ayude. El don es para el servicio de Dios y para el servicio de los hermanos. Para glorificar a Dios. Ahora, si nosotros no lo estamos haciendo, ¿a quién estamos glorificando? ¿Se entiende? Si Dios nos da su espíritu, nos da dones y no lo usamos, es como que vayamos a la calle y ve una persona tirada ahí, miramos ahí, y no le va a ayudar. No me dijo nada. Yo digo, ¿se entiende? Cero interés, cero amor, cero frío, ¿se entiende? No me interesa. Si no me dicen, hermano, cuando uno tiene un don, lo hace. No precisa que lo digan. Uno dice, bueno, tienes el don de enseñar. No, a mí no me dijeron nada que tengo que enseñar. Yo no voy a enseñar. Pero vos sabés que tengo que enseñar, pero no me dijeron. ¿Se entiende? O voy a orar para ver si es el don, voy a orar. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Dios te dio un don y tienes que hacer para que la iglesia marche. No es para que te aplaudan a ti, ni para que aplaudan al predicador, sino para que la iglesia glorifique a Dios y marche. Versículo 7. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y es para provecho. Para el provecho de ustedes. Ustedes tienen un don para provecho mío. ¿Se entiende? Yo tengo un don para provecho de ustedes. Y todos nos ayudamos así. Dios nos da dones como Él quiere. Acuérdense que los dones los da Él. No somos nosotros que elegimos los dones. Y el don lo da para el beneficio de la iglesia, no para el creyente individual. Es para el beneficio de la iglesia. Versículo 11. Pero todas estas cosas le hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. No como yo quiero, sino como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Y somos miembros, y tenemos que cada miembro estar activo, vivo. Si mis riñones no marchan, lo sufre todo el cuerpo. Si mi hígado no marcha, lo sufre todo el cuerpo, ¿se entiende? Y si, hermano, tú tienes dones, si has nacido de nuevo y tienes dones y no lo estás usando, el cuerpo no marcha. No marcha el cuerpo, porque Dios nos dio dones para eso. Acá los corintios era al revés. Tenían demasiados y pensaban que iban bien, y era todo lo contrario. Eran demasiados dones que no eran dones espirituales. Hay lugares que no hacen porque no me lo dicen. No me interesa. Yo estoy bien. Nosotros estamos llamados por Cristo. Dios nos salvó para que nosotros podamos demostrar a Cristo. ¿Y cómo demostramos Cristo en la iglesia?
con los dones, con los dones. Como dije, tenemos órganos inactivos, el cuerpo lo sufre, no funciona bien. Así es la iglesia. El Espíritu Santo nos da dones para el servicio de Cristo, pero si no lo hacemos, la iglesia no está glorificando a Dios. Y el cuerpo no está glorificando a Dios. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien fácil, así está el orden de Dios. El don de profecía es cuando predicamos la palabra, ese es el don de profecía, porque la profecía ya está hecha, no hay nueva profecía. Ese es el don de profecía, predicar, hablar. Eso es profetizar. ¿Ah? Antiguamente los profetas no tenían la palabra. Entonces Dios les decía lo que tenía que decir. Pero ahora ya Dios nos dijo lo que tenemos que decir. Acá está. Y ese es el don de profecía. ¿Verdad? Cuando tenemos conocimiento de la palabra y estamos enseñando, cuando estamos exhortando a alguien, cuando voy a exhortar a alguien, ¿voy con qué? Con la palabra. ¿Ah? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo al hermano? Le estoy profetizando, diciéndole, hermano, Dios dice en su palabra, en el capítulo tanto, el libro tanto, versículo tanto, que hace estas cosas, está defraudando a Dios, estás pecando contra Dios. El versículo tanto dice, arrepiéntete y apártate de ese pecado y vas a alcanzar misericordia. ¿Qué es eso? Estoy profetizando, porque estoy diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice Dios. Eso es profetizar. Tenemos toda la profecía hecha, tenemos la Biblia. Por eso cuando exhortamos también estamos profetizando, le decimos al hermano lo que dice Dios, de él. No lo que yo creo, ni lo que yo pienso, sino le digo lo que dice mi Padre de él. ¿Ah? Los dones de servicio son aquellos que no hablan, sino hacen. No precisan que, como dije hoy, no me dijo nada. Bueno, ¿saben qué? Yo hago si me dicen. Bueno, eso no es un don. Hacemos porque nos dicen. Eso no es así, ¿verdad? Para Dios no es así. Es como cuando los políticos, lo mismo. Si precisas algo, vení por acá, por el comité. Si precisas algo, llamame. Yo tengo el don de servicio. Sí, cuando me llamo, voy. Eso no es servicio, no es un don de servicio. El hermano que ve que hay necesidad y puede ayudar al hermano, callado la boca, va y lo hace. Hay que hacer tal cosa, va y lo hace. No precisa que me diga. ¿Se entiende? Porque es para el beneficio de la iglesia. Entonces, ayudar, ¿verdad? No anda preguntando si tiene que ayudar, es generoso, no anda preguntando si tiene que dar, ve la circunstancia, voy a dar. Pero yo no dije nada, sí, pero no importa, yo te voy a dar porque tengo misericordia. ¿Está? Porque así como Dios tiene misericordia de mí, y me da para que yo comparta contigo. Él no precisa que le digan, dame esto, dame aquello, necesito esto. Bueno, hay que hacerlo. Toma, acá está, hazlo, ya está. O vení, yo te ayudo. Esos son los dones de servicio. Entonces, el tema es para edificar la iglesia, y así la iglesia glorifica a Dios. Pero 2 o 3 sirviendo, no glorificamos a Dios como iglesia. Estoy hablando como iglesia, ¿verdad? Dios nos puso en este lugar para que lo glorifiquemos, una iglesia local, para que lo glorifique a Él. ¿Cómo lo glorificamos? Cada uno desarrollando los dones. Si no lo hacemos, demuestro el poco amor que le tengo a Dios y a su familia. No me interesa. No quiero que me saquen de mis costumbres, de mi sistema. Yo estoy muy ocupado, no me interesa. Son cosas que, verdad, que la carne lo dice. Los dones de lengua, de sanidad, de interpretación de lengua, fueron temporales. ¿Por qué Dios lo usó? Porque, bueno, ahora tenemos la Biblia, sí, y traducida en miles de idiomas. Ya no precisamos don de lengua. Ya está la Biblia traducida, ¿se entiende? El de sanidad, tenemos hospitales, y gratis. No precisamos que alguien venga a sanar, ¿verdad? Por eso digo, fueron dones temporales, donde la iglesia se estaba formando y era necesario para que Dios fuera glorificado. Hoy en día, supuestos pastores usan esos supuestos dones, pero ellos son glorificados. Entonces ahí no está el Espíritu. ¿Se entiende? El Espíritu siempre va a glorificar ¿a quién? Al Hijo. Acuérdense siempre de eso, al Hijo. Si dicen que son profetas y se están glorificando a ellos mismos, son falsos profetas,
falsos profetas. Como dije, la Biblia ya está traducida en miles de idiomas, no necesitamos de hablar en lengua. En el tiempo de los apóstoles, cuando iban a sanar a una persona, a resucitar muerto, no le iban y le decían, a ver, miren, chicos, paren todo lo que están haciendo, acá estoy. Voy a sanar a uno, vengan, miren. Y ahí hacen el milagro. O hoy la campaña de sanación. La Biblia nunca habla de eso. Nunca habla de campañas de sanación. ¿Saben por qué? Porque está el hospital. Y tenemos la oración para orar por los hermanos enfermos, ¿verdad? Para orar por ellos. Pero antiguamente no habían hospitales como tenemos hoy. Los pobres se enfermaban y se morían porque no había medicamentos. No había nada, ¿se entiende? Ahora tenemos todo. ¿Es necesario el don de sanidad? No es necesario para glorificar a Dios. Entonces, se necesitaron, sí, en el tiempo antiguo se necesitaron, pero ahora no se necesitan esos dones, quedaron obsoletos, ¿verdad? Y todo esto, que usaron estos dones fue para glorificar al Hijo. Como dije, hoy en día en muchas iglesias evangélicas, llamadas evangélicas, que no son evangélicas, hacen estas campañas, ¿verdad? Pero eso no es lo que promueve Dios en su palabra. El Espíritu siempre va a glorificar al Hijo. Por eso se necesitó una reforma. Muchos odian la reforma y odian a los reformadores. ¿Se saben por qué? Lo mismo pasó en el tiempo de la Iglesia Católica. Tuvo que Dios levantar a Lutero para hacer una reforma, porque era cualquier cosa la Iglesia Católica. ¿Tá? Levanta a Lutero para que la gente vuelva a la Escritura. Y Lutero impone, ¿verdad? Se dedica a traducir la Biblia, ¿verdad? Para que la gente común pudiera leer la Biblia. Porque la gente común, como nosotros, no podían leer la Biblia, era prohibido por la Iglesia Católica Romana. No se podía, solamente el sacerdote podía leer la Biblia, y a veces lo hablaban en latín, que iban, amén, amén. ¿Qué dijo? Sí, sí. ¿Se entiende? La persona común no entendía nada. Entonces Lutero se encarga de hacer una reforma, ¿verdad? Para que la gente se acercara a Dios por medio de las Escrituras. ¿Qué pasó hoy en día? Dios levanta reformadores ¿para qué? Para limpiar las iglesias evangélicas, para que vuelvan a la Escritura. Siempre se necesita una reforma. Pero la reforma no es para seguir a hombres, es para seguir las Escrituras. Y esa es la verdadera reforma, ¿verdad? 1 Corintios 12:5. Por eso cuando vamos a la Escritura, muchas iglesias llamadas evangélicas no les gusta la reforma, porque cuando estudiamos las Escrituras le estamos mostrando el error a ellos. Y ¿saben qué? Nuestra carne, nuestro orgullo no les gusta que le marquen los errores. 1 Corintios 12:5-6. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Siempre es Dios. ¿Servimos? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Hago esto porque Dios está conmigo. ¿Se entiende? Todas las cosas las hace Él por medio de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. El don no lo elegimos nosotros, Él nos da los dones para el desarrollo de la iglesia local. Lo que necesita la iglesia local, Dios pone a un cristiano ahí con ese don para que esa iglesia marche. Dios es el dueño de la iglesia y pone a sus siervos para que le sirvan a Él y se sirvan entre ellos, en su familia. Y si servimos, no es porque nosotros mismos queremos hacerlo, es porque Dios está en nosotros. Nuestra tarea, ¿cuál es? De disposición, voluntad. Ay, no quiero, no puedo, no. Siempre somos expertos, ¿verdad?, en poner pretexto. La parte nuestra es estar disponible para Dios y para nuestros hermanos, para servir. Y eso se llama amor. La disponibilidad, el sacrificio a Dios y a otro, eso se llama amor. Tenemos el ejemplo de Dios que demostró su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, vino y dio su vida. ¿Se entiende? Él nos dijo, bueno, Padre, si no dicen nada, yo no voy. Yo estoy bien acá en el cielo, no tengo problema. Lo que tiene problema son ellos contigo. No, Él vino y dio su vida, se sacrificó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. El Padre, ¿qué hizo? Tuvo que matar al Hijo para darnos vida eterna a nosotros. Él también se sacrificó. Entonces todos, cuando aman, se sacrifican. Hace. Cuando no amamos, nos amamos nosotros mismos, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer un sacrificio vivo, Romanos 12. Un sacrificio vivo.
Por eso desarrollamos en la iglesia los dones, predicamos el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. No necesitamos día para predicar el Evangelio. El cristiano predica todo el día el Evangelio. Si no lo puede hablar, lo vive. Pero no necesitamos una campaña ni un día, sino que todos los días predicamos el Evangelio. ¡Ay de nosotros!, dice Pablo, si no predicamos el Evangelio. Somos embajadores del Evangelio y en vez de hablar del Evangelio salimos a hablar andamos en la calle hablando de política, de fútbol. Ay de mí cuando esté delante del Señor que dio su vida por mí para que yo hable de Él. Versículo Romanos 12:6, ya lo hemos leído ya varias veces, pero lo leemos otra vez. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es un regalo. Es un regalo. ¿No lo merecemos ese don? No lo merecemos. El don de Dios que nos regala a sus hijos. Debemos imaginar cuando alguien hace un regalo, se sacrifica, dejó todo, como nuestro Salvador, dejó su reino, dejó todo, ¿verdad? Todas sus cosas para regalarme a mí personalmente. Tanto que dio su vida para que ese regalo me sea útil para mí. Qué lindo. Qué bueno, todo el sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad? Para que yo tuviera ese regalo, que no lo merecía la condenación. Pero aún así Dios viene a la tierra, da su vida para aquellos que todos quieren creer en Él tengan vida eterna. Bien, Dios lo hace, ¿verdad? Se sacrifica, vuelvo a lo mismo. Ahora, hermanos, nosotros valoramos la salvación. Cuando la valoramos, servimos. Cuando no valoramos, no me interesa. Imagínense alguien que venda la casa, venda el auto, venda la ropa y dice: tomá, Verónica, este regalo para vos. Dejé todo por esto, para vos. Mirá, creo que voy a morir por esto. ¿Se entiende? Y que Verónica diga: déjalo ahí que no. Ahora cuando se me plazca, voy a usarlo, no sé. Voy a ver cómo se siente el que viene y sacrifica todo. Cómo se siente Cristo cuando nosotros actuamos de esa manera y no queremos servir. Todo lo que Él hizo por nosotros, el Padre, matando a su Hijo, descargando su ira en la cruz contra su Hijo, para que nosotros hoy pudiéramos tener el regalo de salvación y el regalo de don de servirle a Dios, y no queremos. ¿Cómo se sentirá Dios, verdad? ¿Cómo se sentirá? Por eso 1 de Pedro 4:10 al 11, ver una iglesia que no quiere servir, una iglesia que no quiere moverse, pobre Dios, ¿no? Y pobre de nosotros cuando estemos delante de Él. 1 de Pedro 4:10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es esto? Es un mandamiento. No dice, si no rompe tu sistema, o si tenés voluntad. No. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Acá está. Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se nota eso en nosotros? ¿Cómo servimos a Dios? Como iglesia, ¿no? Estoy hablando como iglesia. Estamos preocupados en desarrollar nuestros dones para que el cuerpo marche, para glorificar a Dios, para que Dios sea honrado. Los corintios pensaban que no honraban a Dios, pero no lo estaban honrando, porque habían agarrado los dones según la carne, que eran dones espirituales y no lo eran. Pero hoy en día hay una frialdad. Hermanos, ¿qué tuvieron la primera iglesia que nosotros no tenemos? El amor. Persecución. Eso es lo que hace falta en este tiempo. En aquel tiempo había persecución y eran verdaderos cristianos, verdaderos que servían, porque nadie quería perder la casa, la vida, ¿verdad? El trabajo, ser echado. Y el que lo hacía era porque era verdadero cristiano. ¿Saben por qué hoy hay tanta frialdad? Porque no hay persecución, tenemos todo, lo único que hacemos es quejarnos. Teníamos amor, el mismo amor que tenían ellos. Tenemos el mismo espíritu que tenían ellos, tenemos todo. Lo que no tenemos es persecución. No esperemos que Dios levante una persecución para que la iglesia cristiana de Durazno se ponga a trabajar. ¿Se entiende? Sirvamos a nuestro Dios. No esperemos que Cristo venga y nos encuentre sentados, sin disponibilidad, sin amor, fríos. Cristo viene y viene a buscar cristianos activos, que le aman, que se sacrifican. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Sin duda, Dios, siempre venimos a tu palabra y nos falta, siempre nos falta, Padre. Señor, siempre nos examinamos en tu palabra y tu palabra es perfecta y veo, Dios, mis imperfecciones y tengo que pedir perdón, Padre. Ruego por tu iglesia también, para que nos ayudes como iglesia, para que cada uno desarrollemos los dones, para que la iglesia marche glorificando al Hijo, desarrollando los dones, sirviéndote a ti y a los hermanos. Oh Dios, ayúdanos a ser bíblicos. Gracias por este libro de Corintios que nos está ayudando como iglesia a poder crecer y a madurar. Ruego por aquellos que no te conocen. Padre amado, tú dices que hoy es día de salvación. Que esta palabra, oh Dios, sea como esa semilla que haya caído en tierra fértil y que dé fruto para salvación. Pero también que dé fruto para edificación de tu iglesia. No sean palabras dadas al viento. Padre, todo lo que hemos escuchado, todo lo que tú nos estás enseñando, un día vamos a dar cuenta delante de ti. Padre, infunde temor de Dios en nosotros, sabiendo que tú, oh Dios, sabes todas las cosas. Sabes lo que pensamos, sabes lo que hacemos diariamente. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartan el mensaje y estén orando por nosotros para seguir con este ministerio en predicar la palabra, para que Cristo sea glorificado. Muchas bendiciones, que pasen bien.